Familión, sean todas y todos bienvenidos. Me parece increíble cómo ha transcurrido el tiempo. Ya hoy 3 episodios y, como de costumbre, un invitado de lujo. El día de hoy le damos la bienvenida a Giancarlo González, fundador de Bloquera La Roca, que sin duda alguna es un referente en nuestra ciudad. Y se han caracterizado por hacer las cosas bien y algo vital, que es en un rubro que nos acompaña por muchos años, más aquí en Nicaragua, que cuando hacemos una construcción es prácticamente para toda la vida. Así es. Hermano, sin duda alguna, un placer compartir con vos y un placer tenerte acá para contarnos un poco de tu historia y cómo has venido de la mano con Dios atravesando un sinnúmero de pruebas. Bienvenido. Gracias, Kelvin. Muchas gracias. Pues fíjate que hablando de Dios, pues, de Jesucristo de Nazaret, Él ha sido la persona, podría decirse, o la parte fundamental de mi vida, porque todo, absolutamente todo lo que hago yo, lo pongo en manos de Él. Antes de tomar una decisión, a veces hasta parecemos locos. Si vamos a viajar, cuando nos subimos a la camioneta oramos, cuando nos levantamos oramos, cuando nos acostamos oramos, nos levantamos a las 3 de la madrugada a orar. Entonces todo proyecto, toda cosa la ponemos en manos de Dios. Llamativo, segundo invitado que nos dice que ahora a las 3 de la mañana. Contanos qué significado, qué significado tiene. Bueno, ahí hay más que todo es por el esfuerzo o por, ¿cómo decirte? Ofrecer ese sacrificio, ¿verdad? Porque es la hora más brutal del sueño, y para mí pues es algo bien complicado, porque a las 3 de la mañana y después yo a las 4 de la mañana yo me voy al negocio. Entonces es una hora perdida de sueño, porque a veces logro acostarme pero no logro dormirme, pero sí tiene un significado también bíblico. Ahí pues tendríamos que profundizar más, pero sí se dice que a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde también, que fue la pasión de Cristo. Ahí pues hay un significado más religioso. Más Sí. religioso. Sí. Para ir rompiendo el hielo, Giancarlo, si a vos de niño te dijeran que ibas a estar al frente de una bloquera, ¿qué pensarías? Pues fíjate que este negocio pues nació de una necesidad, pues en su momento. Ahí me imagino que vas a preguntar, pero sí, yo creo que desde niño y más en 5º grado, que yo te comenté, hay problemas que tuve yo en mi cuerpo, diría pues, no me miraría pues frente a una empresa, frente a nada, liderando. Pero curiosamente yo desde muy niño, yo le decía a mi mamá, yo nunca le voy a trabajar a nadie. Que hay que trabajar, sí, pero yo jamás le voy a trabajar a nadie. Y fíjate que mi mamá fue una de las personas que más me incentivó, porque ella era bien inteligente y ahora le decimos los emprendedores. También mi mamá todos le miraba negocios. Igual yo me le pegué a ella desde niño y siempre fui haciendo negocios, Chabela podríamos decirle, pero tuvieron unos frutos brutales desde niños, 9, 11 años. Yo tenía un par de negocios que me fue muy bien, y al final mi mamá me los quitó porque me dijo, no vas a querer estudiar y te va a gustar el billete, y me los quitó. Pues. Tu historia es interesante. Has conocido 2 extremos, la abundancia y la escasez. Desde muy pequeño, como nos has venido contando. ¿Cómo fue tu infancia? Pues fíjate que lo que yo recuerdo de mi niñez era bien bonito, porque vivíamos en una casa bien grande, habían 3 personas que nos ayudaban ahí en los quehaceres. Había todo. Mi papá era doctor ginecólogo en un ingenio azucarero.
Mi mamá en ese momento era gerente de un banco. Parte de la familia había salido huyendo de la guerra, entonces hasta los juguetes venían de fuera. Mira, yo lo que me acuerdo de mi niñez era brutal, bien bonita. Tengo un hermano mayor que el brother es doctor ginecólogo ahora. Y fíjate que yo me acuerdo que era bien bonito porque somos casi de la misma edad. Él es 2 años mayor. Y éramos como Batman y Robin, siempre caminábamos juntos y toda la onda. Pero fíjate que eso se acabó. No la relación con él ni con mi mamá, sino que mi mamá se separó de mi papá. Por cuestiones de la vida, pues infidelidades de parte de él. Y fíjate que nos fuimos a un país vecino y en ese país vecino no estaba bien la situación y regresamos, pero regresamos ahora en la bodega de un abuelo, de mi abuelo paterno. Él nos dio posada, pero mira, Kelvin, era algo bien doloroso porque yo me acuerdo que en esa casa había abundancia de todo, comida, todo lo que vos querrás. Y ahí no había nada, pues ya mi mamá, si el país estaba mal, ya mi mamá no era gerente de un banco, era dependiente de una ferretería. Me acuerdo que comíamos en el mismo plato. Mira, yo tenía 6, 7 años, pero yo me acuerdo como que fue ayer esa onda. Y después de eso, a los meses de la separación de ellos, nos llaman de aquí, de León, que mi papá nos quiere ver. Y mi mamá salimos en la madrugada a verlo. Y fíjate que cuando llegamos al hospital, el director del hospital o uno de los jefes del hospital era padrino de mi hermano, estudió con mi papá. Y el señor salió, pues, y la verdad es que nos dijeron, mire, pueden pasar a la habitación, su papá acaba de fallecer, para que se vayan a despedir de él. Fíjate que eso marcó bastante la vida de nosotros, aunque mi mamá no estaba con él, pues teníamos un papá que nos protegía, pues. Y ahí eso fue bien doloroso porque mi mamá prácticamente empezó sola y desde cero, pues, ¿me entendés? Y a saber cómo hacía esta señora, porque imagínate, 2 chavalos, tenía que trabajar, tenía que hacer un montón de cosas y nosotros solos, pues, ¿me entendés? ¿Qué impactó más para vos en ese momento? De tener todas las comodidades a pasar a una situación un poco compleja o muy compleja y sin papá. ¿Qué fue lo que más impacta en ese momento? Pues fíjate que en esa edad, Kelvin, yo creo que yo sentía que lo teníamos todo, porque aunque no teníamos nada, yo tenía a mi mamá. Y mi mamá para mí era como un superhéroe, bro. Era mi Batman, Superman, esos más le quedaban chiquitos a mi mamá porque yo sentía que ella era una guerrera, brother. Yo te comenté que yo siempre que te miro con tu mamá, yo me acuerdo de la relación que yo tenía con mi mamá. A todos lados caminábamos juntos, desde niños hasta adultos. Y fíjate que yo en ese momento que nosotros estábamos chiquitos, pues tal vez no la sentí porque, sí la sentí porque ya no había abundancia y no teníamos las comodidades, pero sí sentía como una protección, ¿me entendés? Porque estaba mi mamá con nosotros y al final pues yo siento que lo teníamos todo. Pero hubo una segunda ocasión que ya yo era adolescente, ya teníamos 16 años, yo creo que mi hermano ya tenía como 18. Fíjate que ya teníamos una casa propia, teníamos otra vez tal vez mejores comodidades cuando estaba mi papá, vehículos, un montón de cosas. Y mi mamá nos sacaba a estudiar fuera de Chinandega, íbamos a Managua, mira, karate, guitarra, inglés, de todo nos metía ella a estudiar. Y fíjate que de repente nos dice ella que estamos mal, pues, que estamos en la quiebra y que no hay vuelta atrás. Y yo creo que ahí sí nos afligimos un montón porque mi mamá nos dice, mira, no se preocupen, todas las cosas materiales están a nombre de ustedes, pero todas las deudas están a nombre mío y es probable que vayan a ejecutarme porque yo no tengo con qué pagar. Entonces en ese momento mi hermano y yo nos quedamos viendo y a vos no te tocan. Aquí, mira, y por segunda vez, esta vez igual, se fue todo, hasta los vasos, todo. Mi mamá tenía una bahía bien linda, unos muebles, mira, todo, hasta los perros se fueron porque no teníamos cómo mantenerlos.
Y eso, ya ahí sí fue más duro porque ya éramos unas personas ya pensantes, ya sabíamos, no es que antes no pensábamos, pero tal vez no mirábamos el alcance, el impacto que iba a tener en nuestra vida. Y esta vez sí miramos, ya mi hermano ya estaba en la universidad, yo ya estaba como en quinto año, ya iba a empezar también. Era algo impactante mirar perder todo, bro. Todo es todo. Mira, solo la ropa y las camas no quedaron nada más. Sí. ¿Qué hicieron en ese momento? Mira, fíjate que es impactante que me pregunté esa onda porque hay un recuerdo que a mí no me gustó. Porque mi mamá a mí me enseñó a manejar a muy temprana edad, a los 9 años, yo manejaba, a los 11 años, por cuestiones de sus conectas, yo tenía un permiso por la Policía Nacional para manejar. Fíjate que en ese momento mi mamá tenía una camioneta, tenía varios vehículos, pero en ese momento ella tenía una camioneta que era del año, la debía al banco. Y vos sabés que si vos no das las cuotas en el banco, pues ahí te espera a 3, 4 meses y te la llegan a quitar. Entonces en ese momento, ¿qué pasa eso? Mi mamá vende su otro vehículo para poder ir amortizando las deudas y solo nos queda esa camioneta y dice, bueno, esperémonos que la venga a quitar el banco, dice. Entonces en ese momento pues apareció un brother que había trabajado o sus familiares trabajaban con mi mamá y al final le dice, mire doña Cándida, usted ya no tiene el negocio, alquíleme su camioneta con todo y chofer porque yo no puedo manejar y yo estoy en un negocio igual al de usted. Y mi mamá, pues yo te aseguro que en otra situación jamás lo hubiera hecho, pero no teníamos de qué echar mano. Y me tocó ser chofer de un maje que fue empleado de nosotros, pues, ¿me entendés? Y eso era bien doloroso, luego, porque yo no quería esa onda para mi vida y yo te aseguro que mi mamá tampoco, pues. Entonces por ahí esa onda, mira. Sin duda alguna, me imagino que en algún momento determinado vos pensaste, ¿por qué la vida me está poniendo tantas pruebas? Claro, claro, la verdad es que la vida yo creo que es de prueba. Incluso hasta el mismo Dios yo creo que nos prueba para ver de qué estamos hechos, para ver si nosotros vamos a dudar, así como la Biblia que dice que probó a Job y le quitó todo, le quitó su familia, le mandó pestes y todo. Y yo creo que así es. ¿Por qué nos preguntamos? Nos preguntamos en la carne, pero yo creo que si tenés como centro a Dios en tu vida, pues yo no te voy a decir que no me desespero, que no me huevo, que no me da ansiedad o algún tipo de depresión. Es mentira, pues, pero sí llevando a Dios en tu vida, yo creo que estoy seguro que es un poco más fácil. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Ha estado presente siempre o te acercaste a Dios en algún momento determinante o crucial? Pues fíjate que mi mamá toda la vida fue bien cristiana. Y la verdad es pues que, fíjate que yo nací por un milagro, una promesa que hizo ella. Hay gente que dicen que son casualidades, pero yo no creo en esas casualidades. Y fíjate que a mí me pasó una situación parecida, brother. Fíjate que mi hijo es prematuro, nació a los 6 meses, pesaba 3 libras. Y ahí hice mi primer pacto con Jesucristo, serio, promesa que yo la tengo que cumplir año a año, esa promesa. Y ahí comencé una relación como más cercana. Pero por tercera vez, yo me miro ahora, pero en mí, yo me miro que va a pasar lo mismo que le había pasado a mi mamá 2 veces. Ahora era yo el que estaba a punto de perder mi casa, mis vehículos. Ahora era yo el que era papá de 2 niños, una esposa, una mamá enferma, deudas en todos los bancos de Chinandega, deudas por aquí, deudas por allá, y debía como 12 años todavía en mi casa, debía un vehículo como 3 años todavía. Y mira, yo en ese momento
lo primero que pensé fue en quitarme la vida, porque yo decía, es difícil contar estas cosas, pero a veces es bueno contarlas como testimonio, porque hay personas que están pasando situaciones similares y vos mirás que sí, hay salida. Fíjate que yo en ese momento, gracias a Dios, yo no tomé esa decisión. Y fíjate que a mí me invitaron a una organización que es cristocéntrica también, ¿verdad? No es religión, no es nada partido político, simplemente lo que hacen es compartir testimonios. Mira, brother, en ese desespero nosotros perdimos un trabajo el sábado y ahí fue que yo comencé a pensar todo lo que debía, toda la situación. Y fíjate que a mí me invitaron a esa onda y yo fui y oí un testimonio. Y mira, no se parecía a nada en mi vida porque el más era droga, era alcohol, era otra onda. Pero sí miró que él usó a Jesucristo, a Dios, y ahora el brother estaba súper bien, ¿me entendés? Y fíjate que esa noche yo me dispuse a servirle más, a tener una relación más cercana con él. Y ahí comenzaron a pasar las cosas sobrenaturales que decimos, ¿verdad? Es muy llamativo lo que estás mencionando, porque la gente solo ve lo cool o lo bonito, ¿no? De la vida. O sea, cualquiera puede ver tu casa, puede ver tus vehículos, puede ver tu negocio, puede ver tu familia y puede pensar, este maje la tiene fácil o este maje la ha tenido fácil. Y basta con indagar un poco o conocer un poco, porque las grandes recompensas yo creo que vienen después de los caminos más difíciles. Algo muy curioso que hablábamos detrás de cámara es que hoy en día vos podés dormir tranquilo. Y eso yo lo veo única y exclusivamente como una obra de Dios. Claro. Y hablamos de la pobreza, hablamos de la situación del país, que estamos en un país en vías de desarrollo. Es un país donde a veces no vemos las oportunidades, porque las oportunidades, cuando sos visionario, están donde sea. Y yo agradezco mucho los testimonios que nos brindan en este espacio, porque el objetivo de esto es servir de motivación y que quede un precedente claro de que con la ayuda de Dios las cosas nos van a bien. Giancarlo, ¿cómo surge el proceso o la creación de tu empresa? Bueno, fíjate que es de una manera que a veces nosotros no queremos o nos enfrascamos
en algo que, por ejemplo, vos tenés un trabajo y te da un miedo que te corran o es algo, no estamos No te querés acostumbrados. salir, no querés Sí, renunciar. no estamos adaptados a los cambios y más cuando son bruscos. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Fíjate que cuando perdimos ese trabajo, en realidad no lo perdimos porque nos corrieron, pero prácticamente sí fue porque nos cambiaban las condiciones y nos daban un montón de supuestamente de beneficios, pero nos ¿Eso en iban... qué año? Antes de la creación de la empresa. No, sí, 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 estoy hablándote que cuando nosotros perdemos el trabajo, nos vuelven a llamar porque en ese momento, pues, con mi mamá éramos los mejores vendedores a nivel de Nicaragua. Y fíjate que nos vuelven a llamar y en ese momento yo comienzo a ponerme en orden, a pagar, a esto, lo otro. Y fíjate que después corren al gerente general de la empresa. Pero en ese lapso, tal vez como 8 meses, apareció un señor vendiéndome una máquina para hacer bloques. El señor la tenía tirada ahí en su patio. Y me dice, mira, te vendo esta máquina. ¿Para qué quiero esa onda? Imagínate, nada que ver conmigo, la construcción. Pero como siempre me ha gustado la cuestión, me la dio barata, la compré y tenía un motor nuevecito que me dice, mira, y esto no te sirve, yo creo que hasta es de la máquina, pero la máquina tiene aquí el motor, le digo. Pero yo creo que es de este, y mire, y cuando lo destapamos un motor nuevecito que después, mira, llévatelo, me dice. Y solo el motor valía como $1,000, fíjate. Y el man prácticamente me lo regaló. Y ahí lo fui a tirar al patio, la máquina. Después perdemos el trabajo nosotros. Y ahí empiezo yo mi negocio, brother. No tenía ni pie ni cabeza. Comenzamos en el patio de la casa, le volé el jardín a mi esposa, a mi mamá, ya te imaginas, nada. Tenían grama, tenían todo. Y le dije, mira, aquí va a ser mi plantel. Mira, esas son unas vibraciones brutales que hacen esas máquinas, unas bullas salvajes. Y mira, pero ahí eso era lo que teníamos y ahí empezamos. Y fíjate que empezamos en la casa porque no teníamos dónde, pero comenzaron a surgir muchas cosas. Cuando yo estuve estudiando, hay unos estudios superiores en Managua, conocí a una persona, ¿cómo va Dios? Eso había pasado tal vez unos 4 años antes. Esa persona trabajaba importando maquinarias de España y el brother conocía de este sector. Y fíjate que yo le pregunté y el maestro me habló de unos materiales diferentes de la arena. Y ahí comencé a investigar y ahí fue comenzando a agarrar pie, cabeza, el negocio. Pero la verdad es que ahí solo Dios pudo dar su mano porque los gastos y los compromisos eran bien grandes y era increíble pues que de un negocio que estaba empezando pudiéramos vivir, ¿no? Por ahí más o menos. ¿Con cuánto presupuesto iniciaron ustedes el negocio? Porque, ok, tenés un trabajo estable, quedas prácticamente en el aire por la limitación y las condiciones que la misma empresa te estaba imponiendo, pero tenés ya una oportunidad que en un momento determinado, me imagino que la máquina la compraste así como por comprarla. ¿Cómo decidís o cómo decís, no, pongámonos a hacer esto, pongámonos a hacer bloque? ¿Qué fue la motivación principal? Pues fíjate que en una ocasión, Kelvin, nosotros, yo ya profesional, me fui a buscar trabajo, fui a pedir trabajo a un ingenio. Y me acuerdo que cuando me dicen lo que me van a pagar, era como... Para mí, ¿verdad? Como una burla porque... ¿Ya tenías 2 carreras o una carrera? Ya tenía 2 carreras, un posgrado y una maestría. Y cuando nomás me dicen lo que me van a pagar, mira, le dije un montón de... ¿Cuánto era para la fecha?
Tal vez el maestro me dijo que eran como 7,000 pesos, algo así. Imagínate, con 2 carreras. Solo imagínate que es que era algo ilógico. Si yo pagaba solo por la maestría como 200, $300, ¿me entendés? Era una locura lo que estaba ofreciendo el brother. Y, y la verdad es que yo no entendía cómo era el proceso, porque como en ese lugar nosotros ganábamos un montón de dinero, éramos vendedores. Pero al final era como un dinero ficticio, porque vos mirabas un cheque grandísimo, pero ya cuando terminaba el mes nos pagaban a los 45 días y después nos retenían hasta que recuperábamos cartera. Y mira, era una onda que ya cuando nosotros mirábamos lo que le habíamos vendido a Kelvin, tal vez dentro de 60 días retornaba el billete en los freos, Ya lo debía. un montón en el combustible, entonces O sea, era, vos prácticamente en tu trabajo estabas moviendo el dinero, llegás a un trabajo tradicional o con unas condiciones tradicionales, te encontrás que el pago no era lo que vos estabas buscando, tuviste una reacción negativa en ese momento. claro, ¿Qué le dijiste a enojadísimo. Yo le dije, no, vos estás loco, le digo, hasta me da risa ahora que me acuerdo, porque agarré mis documentos y le digo, loco, si lo que me está pagando gana mi jardinero, le digo, hermano. Y mi mamá, como te digo, mi mamá siempre caminaba conmigo y estaba a la orilla. Y cuando, vámonos, mamá, le digo, y me agarra de la mano mi mamá como chavalito, pero hoy en día hablaba, ¿no? ¿Y cuál jardinero, jodido? Me dice, no, mira que se estaba riendo de nosotros si no teníamos jardinero, era mentira. Pero, mira, yo me desilusioné, y yo esa vez yo le dije a mi mamá, mira, lo mismo que le decía chiquito, yo nunca le voy a trabajar a nadie. Y mira, ese miedo, esas situaciones y la situación misma que nos estaba creando el entorno, ahí teníamos que hacerle, ¿me entendés? Pero ahí comenzaron a pasar las cosas brutales, loco, porque yo no sabía nada de construcción, pero sí sabía de mercado. Entonces yo dije, ¿qué es lo que no hay aquí en Chinandega que sea diferente, que podamos pegar? Y mira, y era algo bien complicado. Vos sos emprendedor y sabes que no puedes moverte un poquito porque perdés. Y mira, a mí me tocó perder un montón al inicio, porque recuerdo que comenzamos a hacer el bloque de alta presión, de alta calidad y toda onda. Y comenzamos pero mira, un ejemplo, 10 pesos valía el bloque. Y entonces yo lo tenía 12. Pero mira, ya en tal lado vale 9. Mira, para que conocieran el bloque, hombre, te lo voy a dar a 9. Pero cuando miraban que no le entraba el clavo, que entonces yo regresaba, pero ya no vale 9, ahora vale 12. No, que no sé qué, comprarlo allá. Porque ya habíamos dado la muestra, ya tenían ellos. Pero mira, era como una ruleta rusa. Un proceso Pero duro, un porque proceso. también era que, por ejemplo, va a construir su casa, no va a volver a construir su casa y ya había Así vendido es. en 9. Así es. Pero mira, comenzaron a pasar cosas bien bonitas. Me acuerdo que una vez me llamó un señor y fíjate que en varias ocasiones nos ha pasado esa cosa. Y estábamos en el patio, nunca, era un patio bien pequeño y nunca logramos llenarlo, jamás. Siempre no había ni seco el bloque y ya no lo llegaban a pagar, fíjate, para que nosotros lo reserváramos. Y me llamó una vez un señor de España y me dice, hijo, mira, tal persona me recomendó tu bloque, necesito tantos miles. Me dice, espérate, le digo, yo te puedo entregar con un calendario de entrega, porque me ha gustado ser muy responsable en esa onda. Incluso si vos me decís, mira, loco, te voy a pagar 5,000 bloques adelantados, yo no te agarro el billete porque es cambiante, el mercado es cambiante. Imagínate, pega un jalón de 100 Córdoba del cemento, es una pérdida brutal. Y el señor me dice, mira, te voy a depositar, dame un número de cuenta. Y le digo yo, espérate, le digo, este man me quiere estafar. A saber, vos sabés ahora tantas cosas que hay. Y le digo, no, mire, hagan una cosa, deposítenle a su familia y cuando yo llegue a dejarle el producto, que ellos me cancelen. No, es que mira, yo en mi familia no confío. Imagínate, personas que y hemos hecho varias construcciones con ellos, yo en mi vida lo he visto, pero sí confían en nosotros. ¿Eso quién no puede hacer? Solo Dios.
para que un man te dé un montón de dinero y fuera de España o Panamá, Estados Unidos, yo solo le digo, aquí no me has dado nada, demostrarme. Si yo fuera tramposo, pues, ¿me entendés? Así han pasado cosas muy bonitas, fíjate, difíciles y bonitas también, pues. ¿Por qué se llama Bloquera La Roca? Pues fíjate que el agregado que nosotros usamos para hacer el bloque, hay una roca gigante, la dinamitan, salen fragmentos más pequeños, eso lo meten en una trituradora y salen 3 tipos de agregados, el piedrín de media, el de 3/4 y el material cero. Ese es el producto que nosotros usamos para el material cero. Entonces es un derivado de una roca. Pero también en la Biblia sale que debemos de construir sobre la roca y no sobre arena. Porque y sale, te explica por qué, porque va a venir tempestad y va a venir situaciones y te van a botar tu hogar. Entonces esa es la otra parte. Por la parte bíblica es por la roca y por la parte del agregado. Perfecto. Bueno, el día de hoy no hubo Chocobel, no porque la gente de Chocobel esté enojada con nosotros, sino porque se me olvidó notificarles. Pero también quiero que teníamos grabación, se me olvidó notificar que teníamos grabación. Pero también quiero agradecer que la semana pasada, en el episodio pasado, a mí se me olvidó notificarle a la gente de Popeye que nos había dicho de que nos podía facilitar algunos aperitivos, y en esta ocasión sí les notificamos con tiempo. Muchísimas gracias por unirse a este espacio y vamos a hacer la pruebita. Ahí le obsequiamos uno a nuestro invitado. En el anecdotario nos gusta la botana, nos gusta comer, nos gusta tener algo así como para picar. Yo siempre ando hambreado. La frase hambreado, comer con la boca llena, hablar con la boca llena, perdón, es parte. Al tío Marvin, que no quite esta parte al tío Marvin. Yo me la disfruto. Yo me la disfruto muchísimo. Y quiero agradecer a Popeye. Recuerden que Popeye es un emprendimiento. Saludos muy especiales para Don Ever, para su esposa, para su hija. Que lo han hecho bien. Lo han hecho bien. A Don Ever, la historia de Don Ever es bien bonita. La historia de su esposa es bien bonita. Y tiene un emprendimiento que tiene hamburguesas, tiene hot dog, tiene sándwich, tiene la promo de Jumbo, que es súper popular. Y ellos están situados en la trasera de Guadalupe. El primer emprendimiento, ahí dice a lo grande Popeye, y atienden de 10 de la mañana a 1 de la madrugada todos los días, y hay estas delicias. ¿Qué te pareció? Deliciosa, ¿no? Deliciosa. Yo te voy a instar a que sigas hablando para poder comer más. Regresando a la entrevista, me perdonan. ¿Cómo te describí o cómo es tu vida actualmente? Pues, fíjate que si lo miramos de la parte importante, yo te diría exitosa. Tal vez para muchas personas importante o exitosa se refiere a tener mucho dinero, tener el mejor vehículo, tener la mejor casa. Pero yo tengo la mejor empresa. No, y no es sí, es buena mi empresa terrenal, pero tengo la mejor empresa, que es mi familia, bro. Tengo una familia sólida, bro, donde mi esposa es mi ayuda idónea, ella me ayuda, es mi mano derecha ahí en el negocio. Mis hijos, los 3, pues servimos a Jesucristo, y yo creo que aparte pues del billete, mira, a veces decía un brother, el billete no es los todo, pero te calman los nervios, decía. Pero fíjate que analizando yo esas cosas que decía este brother, no es verdad, brother, porque yo conozco gente que tiene mucho dinero y está muy enferma.
y enfermedades que no dependen de medicamentos, a veces son enfermedades espirituales, a veces son vacíos del alma. Y mira, esa onda, vos por lo menos que te mueves en este medio, por ejemplo, el caso de esta muchacha del viejo, estas, ¿cómo se llaman? Enfermedades no mentales, no le podemos, pero estas cosas, esos vacíos son bien peligrosos. Y a veces uno toma decisiones no correctas. Y no precisamente es la soledad, porque en muchas ocasiones estás muy acompañada, pero a la vez te sentís solo, porque también a veces no encontrás la manera o la comunicación para poder afrontar situaciones muy difíciles y subvaloradas o no valoradas, por así decirlo. Porque el cuidado mental o la salud mental no tiene límite, es sin precedente. Claro. Y te puede llevar a cosas muy difíciles. Sí, por lo menos ahí, retomando ahí que vos me dijiste, cómo inició en ese momento que nosotros perdemos el trabajo, yo miro todo, entonces yo digo, aquí valgo más muerto que vivo, digo. Porque si yo me muero, la casa queda pagada, se muere el perro, se acabó la rabia. Eran tarjetas de crédito de buena fe, no habían fiadores, no habían a quién cobrarle. Entonces, oye, si yo muero, por lo menos ellos quedan con casa, sin deuda, y quedan ahí con algunos bienes y que le dan huevo ellos, pensando en la carne, pues, ¿me entendés? Pero no estaba pensando que iba a dejar a una mamá sin su hijo, a una esposa sin su esposo, a unos hijos sin su papá, porque por lo menos a vos, en aquel momento que nosotros perdimos todo, si vos me decís, ¿qué preferís? ¿Tener la abundancia, los mejores carros, las mejores casas, o estar con tu mamá? Obviamente. ¿Me entendés? Entonces, son situaciones que uno tiene que darle prioridad y no equivocarnos. El mundo te ofrece cosas muy bonitas, pero al final vos mirás gente que anda alegre ahí bebiendo guaro y anda con unas mujeres y todo. Y dice un doctor, sí, pero no vienen aquí cuando tienen la gran tinaja, solo para estarle sacando el agua con cirrosis. Ahí no hay mujer, no hay nada, aquí solo tu mamá y tu esposa. Si te quiere, pues, si no, listo, solo tu mamá. Has atravesado dos momentos muy complicados en tu vida. Cuando tu papá falleció, aproximadamente, ¿qué edad tenía? 7 años. ¿Hay algún recuerdo o alguna enseñanza que vos te recuerdes de él? Pues fíjate. Yo veo, disculpa que te robe la palabra, yo veo esas ganas de proveer a tu familia. Yo creo que es una enseñanza que no sé si la percibo o si la has adquirido de tu papá y de tu mamá, pero veo eso, el hecho de ser proveedor en la familia, lo veo una enseñanza de tu papá. ¿Hay algo más adicional a eso? Pues fíjate que de mi papá yo tengo muy pocos recuerdos. Recuerdos buenos, bonitos, muy pocos recuerdos porque al final pues... Siempre estaba trabajando. Estaba trabajando y hacía turno, o sea, el doctor casi no lo mira mucho. Y yo tengo muy pocos recuerdos de él, fíjate, pero sí en la parte de responsabilidad, de provisión, esa onda, yo creo que eso fue de mi mamá, fíjate que... Has contado en varias ocasiones que tu familia es todo para vos. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? Ya nos comentabas de que han luchado y yo creo que también lucharon juntos y creo que tomaste de ella el hecho de empezar desde cero con más fuerzas en cada ocasión. Sí, pues mira, la relación con mi mamá, como te digo, yo desde niño caminé con ella. A mí me encantaba andar con ella, fíjate, me encantaba. Hay muchos niños, adolescentes y todo que no les gusta andar con su papá o con su mamá. Pero fíjate que, por ejemplo, si mi mamá quería ir a Managua o necesitaba, yo la acompañaba a una reunión.
siempre anduve con ella y para mí, fíjate que yo creo que fue la mejor escuela que tuve, porque era una persona bien inteligente y sin miedo, fíjate, no tenía... Yo en ciertas situaciones de la vida, a veces me da miedo tomar decisiones, y mi mamá era una persona siendo mujer que ¿me entendés? Y al final, pues, por ahí está la situación con mi mamá. Para mí fue mucho, significó mucho en mi vida. ¿Han habido momentos en los que has pensado rendirte obviando lo que habías tomado, lo que habías dicho anteriormente, que era quitarte la vida? ¿Han habido otros momentos en los que vos digas, ay, ¿qué ya estoy haciendo? Pues fíjate que rendirme no, porque como te digo, ahora yo ya tengo una familia y tenemos a Dios en nuestro centro. Hay complicaciones. Vos como emprendedor, yo sé que vos sos emprendedor, tenés varios proyectos, pasan situaciones que vos decís, puchica, ala. A veces, ahorita, por ejemplo, hace que 5 o 6 años, la gente ha comenzado a irse del país y que no sé qué, y a veces a mí me dicen, loco, vámonos, o viniste. Yo siempre en mis oraciones, yo siempre le pido eso, que nunca me separe de mi familia, y menos por situaciones económicas, que yo tenga que emigrar a un país a trabajar para proveerlos a ellos. Yo siempre en mis oraciones va eso. Yo creo que yo ahí hago hincapié, porque es un tema bien delicado, más que todo porque en cada familia hay una persona que está fuera, en cada familia nicaragüense. Pero yo siempre he dicho que el que no hace nada aquí, no hace nada afuera. Porque hay gente que... hay gente que, chocho, se va y son inteligentes y la parten y lo hacen bien y logran éxito. Pero hay gente que ni aquí ni allá, hermano. Sí, la verdad es que una vez un brother dijo, si Dios te va a bendecir en un lugar, te va a decir aquí, en la China o en la Conchinchina. Yo tengo familiares allá, pero yo sé que esos más trabajan, brother. Uf, vamos, nos faltan 12 horas para llegar, imagínate, cosas que... Yo creo que es un asunto de la suerte tuya, no es la suerte mía. Ahí yo, porque a veces las realidades de cada quien literal son distintas. Regresando a tu infancia, vos fuiste diagnosticado en un momento donde no era tan común ese diagnóstico. ¿De qué te diagnosticaron? Bueno, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo lo asimilaron tus docentes, tu entorno, tu mamá? Pues mira, eso fue algo bien complicado. Ahora que yo lo miro ya como adulto, eso fue algo bien complicado porque fíjate que mi hermano toda la vida fue el mejor alumno de su aula, incluso a veces del colegio, el maestro, el cadete, cuadro de honor, y conmigo era diferente. No porque yo era bruto, por decir así, sino que yo no podía poner atención. Entonces comenzaron a llevarme donde una psicóloga, a León. Esta señora a mí me ayudó un montón, fíjate. Después comenzaron a hacerme estudios en el cerebro y toda la onda. Me conectaron unos aparatos y llegaron que una sustancia habían menos, otras más. Entonces ellos diagnosticaron como TDAH. Además con hiperactividad, o sea, era necio y además no ponía atención. Yo no podía estar 3, 5 minutos poniéndole atención a la profesora porque se me bailaba el perro, ¿me entendés? Ahí yo miraba una mosca que se paraba ahí, yo me quedaba viendo la mosca 1 hora si querés y me olvidaba que estaba en clase. Pero además eso era necio. Y yo salía toda la vida menos 40, menos 50 en conducta. Entonces me comenzaron a medicar, fíjate, para bajarme el gas. Y fíjate que esto marcó mucho mi vida porque a mi mamá le llamó la atención que yo comencé a sacar 100 en conducta.
Y mi mamá un día dejó de trabajar porque miró que llevaba el dinero en la bolsa de regreso, dejó de trabajar y se fue a la hora de recreo y me encontró sentado en un pupitre sin hablar con nadie y sentado en el limbo. Y a mi mamá no le cuadró esa onda. Entonces dijo mi mamá, si mi hijo es jodión que joda, dice, ni modo, aquí vamos a aguantar. Y mira, y me suspendió el medicamento, brother. Y fíjate que ahí una profesora, eso yo siempre lo cuento porque me marcó mucho la vida que él vi en esa onda. Hasta que yo no sé dónde agarró una cuajada seca de 2 libras, así, una gran cuajada. Y me pasó dando en la cara la profesora. Y perdona, mi amor, me dice, no te vi mentir, es que yo era necio, ¿no? Y era un colegio, brother, que era de mujeres. Ya te imaginarás, y solo 3 éramos hombres y 2 de ellos eran los mejores alumnos. Entonces todo clavo, haya sido o no haya sido, yo era para mí. En esa ocasión me estaba en 5º grado, yo me pegué en la cara y yo agarré mal la seña de mi mamá, que como yo no tenía papa, yo me tenía que defender. Entonces yo esperé que la señora se sentara en su escritorio y la agarré con una cuajada y se le estampé en la cara también. Perdone, profesora, yo no la vi también. Ya te imaginarás la repercusión en ese colegio, bro. Ahí estudiaba gente de mucho dinero. ¿De qué colegio era? En el Mántica. Y mira, y yo recuerdo que mandaron a llamar a mi mamá. Y ya te imaginarás, mi mamá era mujer, pero era una persona muy dura. Yo sabía que me iba a crucificar. Pero además de eso, yo era su cumichi, aunque yo era el jodión y todo, yo era su mimado, ¿me entiendes? Y cuando llegué a mi mamá, yo me daba duro en el ojo para que se me pusiera rojo. Y yo le dije, mira mamá, antes que me pegue, mira cómo me jode. Ella me pegó primero. Y ya te imaginarás, mi mamá casi se agarra con la profesora, ¿no, bre? Porque le había tocado a su nene, ¿me entiendes? Pero fíjate que yo te cuento esta onda porque repercutió mucho en mi vida. Esa señora se puso de pie y le comenzó a decir a mi mamá, solo hablaste del TDAH. Yo tenía una enfermedad también que se llama dislexia, que vos te comes las palabras, las letras las cambiás al hablar y al escribir del lugar. Además, déficit de atención, corto de vista y estrabismo, amanecía vijo en la mañana. Entonces la señora le dijo a mi mamá, mire, doña Cándida, le dice, usted no siga pagando y menos colegios tan caros, porque este chaval no va a lograr ser nadie en la vida profesionalmente. Mejor enséñele un oficio y no siga gastando dinero en él. Y ya te imaginarás mi mamá, enojadísima, mi mamá era bien inteligente, imagínate que en su momento ella se ganó, porque fue la mejor alumna a nivel de Nicaragua, ganó una beca y fue a estudiar a México su licenciatura. Y que le dijeran eso, pues ya te imaginarás, enojadísima. Y mira, desde ese día, no recuerdo cuántas millones de veces mi mamá me dijo, usted tiene que estudiar porque esas van a ser herramientas que le van a servir para su futuro. Si vos querés casa, vos querés carro, vos tenés eso, tu conocimiento, nadie te lo va a quitar. Y si algún día vos perdés, tu conocimiento te lo puede volver a dar. Mira, ella me daba consejos muy sabios. Y vos de niño, no, Fred, me acuerdo que con todo el amor del mundo llegaba a veces ella de trabajar desde la madrugada, llegaba a levantar, mi amor, vení, vamos a ver si ya hiciste la tarea, con una docena de percha, por si me quería, ¿me entendés?, desubicar. Pero sí, mira, a mí me ayudó mucho ese régimen de disciplina.
Y hoy en día, ¿qué le dirías a esa maestra, no? Si la ves, ¿no? Le pediría perdón, fíjate. Yo creo que le pediría perdón porque es un irrespeto, brother, que vos le... Son unas personas que te enseñan si ella cometió el error, pues, el error. Ahorita, pues, en mi madurez, yo creo que le pediría perdón. Ya en aquel momento, pues, ya te imaginarás que... Sí. ¿Qué situación más compleja y qué tanto te marcan, ¿no? Los docentes a veces en la vida? Y ahí, imagínate que yo, cuando te cuento que nos pasó eso en el trabajo, esa reunión fue en Managua, y yo vengo manejando, mi mamá viene llorando, una situación bien triste, y yo comienzo a pensar que soy yo el que debo esto y todo, pero mira, ¡prum! Se me vino la señora, loco, ya habían pasado que más de 20 años, más como 30 años habían pasado, y la señora me diciéndome, te fías, no ibas a hacer nadie en la vida. Loco, a mí no tenía ni 2 horas de no tener trabajo y yo sentía que me moría, que perdía la casa. Yo me miraba en una acera pidiendo reales para la leche de mi hijo. Loco, la mente es poderosa, ¿viste? Y mira, yo miraba a la señora con unos grandes anteojos que usaba ella riéndose. Te fías, yo te dije que no iba a hacer nadie. Mira, loco, ya era un adulto, una persona ya 2 licenciaturas, posgrado y maestría. Y yo miraba a esa señora diciéndome eso, mira, ¿no? Sí. Hay personas que te marcan para bien y hay personas que te marcan para mal en tu vida, ¿no? ¿Cómo consideras que fue esa marcación en tu vida? ¿Para bien o para mal? Pues la verdad es Yo que... la veo positiva porque a veces es como un reto, ¿no? Claro, como un reto. Yo me acuerdo que cuando yo me estaba graduando, fíjate que en esa maestría, bueno, yo las 2 licenciaturas yo las estudié en la UCC. Porque en ese momento, pues, de aquí cerca, supuestamente de las empresariales era de administración. Pero después, decía la gente, estudiaste en UCC, en UNAM, que no sé qué. En UNAM en ese momento no había administración. Pero mira, yo me puse como reto, hombre, yo voy a sacar el posgrado en UNAM. Y me fui a estudiar al UNAM, iba los domingos, fíjate, a estudiar ese posgrado, esa maestría. Y yo me acuerdo que el día que entramos en el posgrado 40 personas. Y fíjate que del posgrado solo yo me gradué. Nadie más de los 40. Y ahí más había más banqueros y de todo. Y después entraron otros de la maestría. Y fíjate que se graduaron 2 conmigo de ahí, pero de los otros más no. Me acuerdo que yo cuando tengo el título, yo le dije a mi mamá, porque mi mamá fue conmigo, y le digo, ¿te acordás cuando dijo que me gustaría irla a visitar? Y mira que no iba a lograr nada. Pero sí, como decís vos, reto. Qué fascinante, ¿no? Que a veces la gente que no cree en uno es la que más te motiva. Es la que más te motiva. Hemos hablado de todo un poco, pero una persona que lo ha perdido todo en 3 ocasiones, por así decirlo, ¿qué significa para vos empezar de cero? Pues, retos y más retos. La verdad es que no te voy a decir que es fácil, porque es mentira y que gente que vos tenés que superar, es súper difícil, pasan miles de cosas en tu cabeza, pero como te digo, y como empezamos al principio esta reunión, yo creo que con Dios, con Jesucristo en el centro de tu vida, pues es más fácil. Pasan situaciones increíbles en tu emprendimiento, en lo que vos te proyectás, y a veces vos querés que las cosas te salgan a como vos querés y te sale mal, y a veces reclamás y después te salen mejor. Entonces son retos, es difícil, y la verdad pues que yo creo que son situaciones que a veces te hacen más fuerte. ¿Qué hábitos han cambiado tu vida? Me gusta esta pregunta basada en hábitos atómicos. ¿Qué hábitos han cambiado tu vida de manera positiva?
Pues fíjate que para mí los dos mayores hábitos que yo he tenido y que me han servido en la vida y que se han aprendido desde muy niño es la perseverancia. El primero es la perseverancia, porque hay gente que pone el emprendimiento y ya quieren en un mes mirar resultados y mirar esto. Y ya no viste el siguiente día y ya quitaste, pero si vos perseverás, ahí va a llegar, en algún momento va a llegarla, pero vos no puedes esperar. Y la disciplina ante todo, si vos haces y sos disciplinado, a huevo tiene que pasar un resultado. Por lo menos en la bloquera, yo todos los días me voy de madrugada. Y a veces vos no te imaginas llegar y no llega ni un trabajador. Y ya te imaginarás cómo se siente uno enojado, porque Tomás en vez de avisar y no vengo yo también, pues. Pero aún así, fíjate que siempre la disciplina. Levantarte de madrugada, hacer las cosas a como se deben. Y yo creo que esos dos hábitos serían de los más fuertes. Le estamos robando sueños a Giancarlo. Yo creo que Giancarlo, el anecdotario se graba de noche, muy noche. Yo creo que Giancarlo ya estuviera descansando si no estuviera acá con nosotros. Y destacar esa gana y esa pasión por hacer las cosas bien. Al igual que todos nuestros invitados, veo en vos esa cualidad, ese empeño y esa gana de hacer las cosas bien. Hemos hablado en reiteradas ocasiones que tu mamá ha sido un pilar fundamental en tu vida. En una palabra, ¿cómo la describiría? Es muy difícil describirla en una palabra. ¿Cómo lo haría? Un superhéroe, ¿verdad? Una guerrera. Sin duda alguna, el legado que dejan las madres en la vida de los seres humanos es increíble. Y cada historia es distinta, pero yo siempre, aunque la mamá sea ausente, aunque la mamá por cuestiones de la vida se haya distanciado, madre es madre y siempre nos deja algo positivo. Claro. Y qué bendición es en muchas veces tener testimonios como este. ¿Qué le dirías a los emprendedores o a las personas que están intentando incursionar un negocio hoy en día? Bueno, para mí lo primordial, que ya lo hemos hablado varias veces, es poner todo su proyecto y todo lo que vayan a emprender en manos de Dios. En manos de Dios, pedirle guía a Él, pedirle sabiduría y después ser perseverante y disciplinado y tener que tener un resultado. Tener que tener un resultado para bien. Regresando a lo que era, ¿recordás pues tu primera venta? Fíjate que... O una venta que te haya marcado, así como que tu primer venta grande. Fíjate que sí, yo recuerdo que las primeras ventas fueron muy pequeñísimas. Pero una vez llegó una señora y me dice, mira, llegó con un faldón, alguien la recomendó, pero llegó con un faldón grandísimo, con una pañueleta amarrada y con un saquito llegó. Y me dice, mire, me dice, vengo de parte de tal persona, yo me llamo así, y yo necesito un bloque, me dice. Es que quiero hacer un ranchito, pero mira, eso es lo bueno. Yo, cliente, a como llegué vestido y a como llegué, yo los atiendo bien, ¿me entendés? Porque tu dinero vale y tu esfuerzo vale. Y me recuerdo que esta señora llegó y me dice, voy a hacer un ranchito. Y yo estaba pensando y decía,
pero miren, me dice, es allá cerca de Somotillo. Y yo nunca había hecho una venta tan largo en ese entonces. Y entonces yo decía, estamos empezando. Y mire, señora, pero es que yo le puedo hacer esto, pero a Somotillo usted tiene que pagar el viaje aparte, porque a Chinandega pues una cosa, pero a Somotillo ya son 70 kilómetros. ¿Qué? Usted cóbreme, me dice, dígame yo. Pero mírele, usted me habla de un ranchito de saber 100 bloques, va a querer, como cuántos bloques necesita, le digo. Yo necesito 4,000 bloques, me dice. Y yo me quedo, no. Era una hacienda, señora, no era un ranchito. Madre, yo, era increíble. Sí, no, ni tanto, no sé, 4,000, haces una hacienda, ¿no? Sí, no, pues hay casas pero en ese momento, si nosotros producíamos, ¿me entendés? Era algo increíble eso, y yo me quedo, pero sereno, ¿me entendés? Y le digo, mire. Que no ve el pánico, la señora. Sí, mire, yo le puedo despachar, pero yo te estoy atendiendo a otra gente y ahorita pues no tengo esa cantidad de bloques. Pero tiene por lo menos unos 500 para llevarme ahorita y yo ya le pago el viaje y todo. Ah, sí, 500 sí tengo, le digo, se lo puedo llevar. Pero me lo llevo ahorita. Sí, es que para que me dé ray, me dice la señora. Dele pues, le digo. Y mira, y el saquito que andaba, lo andaba reales, mire. No, le digo, pero no me pague los cuernos. No, tome aquí, yo le voy a pagar, me dice, y ahí usted mira, me dice. Y mira, esa fue una gran bendición. Cuando llegamos al mero mediodía, ahí donde ella, que yo ponía unos bloques afuera de la casa. Así fue, y ella cuando pasaba, miraba los bloques y decía, cuando yo construya mi casa va a ser de esa. Cuando yo construya mi casa va a ser con ese bloque. Y cuando llegamos ahí donde ella... Yo hace como 2 años le escribí, termina de decirte que llegaste donde ella. Y llegamos donde ella, y fíjate que la señora era una de las dueñas de las queseras más grandes de ahí del lugar, y comenzó a darnos, mira, huevos de amor, borona, pero unas cosas que la crema le hacía así, no caía de la cuchara. Y los cargadores nos invitó a todos a comer. Señor, ¿y cuándo le volvemos a traer bloques? Los más ella coyoteándole a la señora, pero sí recuerdo a esa señora. Qué cool, ¿no? Ya, ahorita me tocaste un tema que me llamó muchísimo la atención, porque yo estaba con la compra de un terreno. Ni siquiera había comprado el terreno y ya estaba pensando en comprarte los bloques a vos. Hasta te escribí cuánto costaban los bloques para proyectarme más o menos un margen de acá tanto, digo. Es interesante. Porque uno se va proyectando. Vos tenés que declarar y eso se va a cumplir. Uno se va proyectando porque imagínate, me llama la atención bastante lo que decís de la señora, porque así estoy yo. Entonces, al igual que la señora, yo voy a llegar a comprar bloques para hacer mi ranchito. Está como una amiga que dice, dicen que si vos tocas las cosas y las pedís en el nombre de Dios, va a ser tuya, decía. Y un día estaba una camionetona enfrente y la madre la pasaba. En el nombre de Jesús la recibo, decía la camioneta. La manifestación. Sí. La manifestación es muy poderosa. Yo creo mucho en la manifestación de pensar y de actuar. Creo que van de la mano. Yo creo mucho en manifestar. Creo mucho en el poder de la atracción. Y por eso trato de cuidar mis pensamientos, porque a veces cuando andas pensando en cosas negativas, pasa lo negativo, y si pensas en cosas positivas, pasa lo positivo. Atracción. Entonces, y una manifestación con acción, yo digo, ok, empezar a trabajar, empezar a dar pasos, por muy cortos que sean, para que logres lo que te estás proponiendo, básicamente, que es lo que más llama la atención. Disciplina, al igual que nuestros invitados anteriores, hacer bastante hincapié en eso. Yo creo que ya es una enseñanza que me cae mucho. Necesito ser más disciplinado. Y para finalizar, regresando al tema del TDAH, hay mitos al respecto. ¿Qué mitos hay? Hoy en día hay más conocimiento del diagnóstico, pero ¿qué mitos hay aún latentes? Pues, más que mitos,
yo creo que ahora hay más herramientas para combatirlo, pero sí, pero sí existe mucho, fíjate. Yo por lo menos, ahora que yo tengo hijos y yo miro en el colegio, hay niños que presentan situaciones mucho más complicadas que las que yo presentaba en mi niñez. Y mira, esos niños no los tratan y ahí los dejan porque creen que es normal. Pero no, de viaje vos miras su comportamiento que sin ser uno psicólogo, doctor y todo, vos mirás que su comportamiento no es normal. Y fíjate que muchas veces, a veces uno dice, ¿qué voy a gastar en un psicólogo? Si eso es, vos vas a oír lo que querés oír. Y no, el psicólogo te ayuda mucho en esas herramientas, pues, para poder hacer la diferencia. Básicamente para llevar de una mejor manera la situación. Yo creo que es muy llamativo. Hay mucho que aprender de vos, hermano. Yo creo que se nos hace corto el tiempo. Estas horas se van súper rápido. Para finalizar, algo que nos querrás compartir y preguntarte, nunca les pregunto en cámara, siempre les pregunto detrás, cómo te has sentido en este momento. Aquí ahorita en la entrevista, bueno, no, muy bien, la verdad es que yo siempre miro tus programas, incluso los de viaje, todas las cosas, porque Un fiel amigo, porque yo le he entrado a todo le he entrado a todo en viajes, en turístico, en todo. Pero es bonito porque sos una persona que trata de hacer cosas educativas, o por lo menos esto. Yo he oído varios de estos programas y son prácticamente testimonios de vida. Y es bueno porque, como te dije, son personas que tal vez están pasando esas situaciones y la verdad es que muy bueno, y yo te felicito porque ahora hay un montón. Mira, a mí me da mucha tristeza, y no solo en Chinandega ni en el país, a nivel mundial, que ahora entre más vulgar, más contenido degenerado haga, eso es el más famoso, y para mí eso es basura. ¿Me entendés? Y yo te felicito porque llevas un camino bueno, brutal No, pero hermano, gracias. Y yo quiero también preguntarte ya para finalizar, ¿qué proyectos y qué novedades nos vas a tener próximamente? Pues fíjate que ahorita pues estamos, bueno, con respecto a la bloquera, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Lo mejor que podemos. Y con respecto a la familia, nosotros pues ahorita casualmente hace unos meses empezamos un emprendimiento ahí con mi esposa ahí, que estamos trayendo perfumes. Estamos a la orden también, cuando querrás. Y ahí estamos en ese proyecto ahí, poner como una tienda en línea y algo así. No, perfecto, ¿no? Qué importante, ¿no? Oler rico también está bien. Familia, yo no me voy a cansar de agradecer también. Ahorita estabas mencionando algo bien llamativo, que es el mensaje de valor. Y yo quiero agradecer a la comunidad del anecdotario, que es pequeña relativamente, pero que valora el esfuerzo. Y este esfuerzo no es posible sin la ayuda de Marvin Berrío, que hace un trabajo extraordinario, y también de Brandon Guerrero, que también colabora para el anecdotario. Y estos brothers lo hacen bien y son reconocidos, y yo valoro muchísimo su tiempo porque ambos son súper ocupados y bien destacados en su rubro. Gracias infinitamente a nuestra producción, que es de lujo, y gracias a las personas que nos facilitan este espacio, gracias a la gente que se suma con darnos presentes y esas muestras de cariño. Chocobel, ahora Popeye,
para nosotros vale muchísimo, y tener referencias de personas que han tenido un camino extraordinario en la vida, para nosotros también es muy gratificante, ¿no? Y agradecemos muchísimo a todos nuestros invitados, y agradecemos a vos, te agradecemos a vos también por esas bonitas palabras, porque nos dan más ánimos y más ganas de seguir adelante. Tu mensaje de cierre, hermano. Bueno, la verdad es que para las personas emprendedoras, pues, que no tengan miedo, que la verdad es que el no ya lo tenemos. Entonces que se lancen y que tienen que probar y anexando un poco más. Si tienen a su mamá viva, y no lo estoy inventando yo, es bíblico, honrar a padre y madre, y bendiciones brutales para ustedes y para los que emprendan. Muchísimas gracias, hermano. Agradecemos a Giancarlo el día de hoy, Giancarlo González, por acompañarnos, compartiendo una pequeña reseña de su historia, que yo sé que hay mucho por contar, y te esperamos en la segunda temporada. Te esperamos en la segunda temporada. Y agradecerle a todas y todos ustedes por hacer posible el anecdotario. Finalicemos nuestro episodio número 13. Nos vemos en el episodio número 14, si Dios así lo permite. Y señalar y destacar que la obra de Dios es increíble, que tratemos de orar y caminar agarrados de Él. Soy Kelvin Montano, esto es el Anecdotario 505. Agradecemos a nuestro invitado, agradecemos a la producción. Nos vemos en nuestro próximo episodio.